Bueno, teniendo en cuenta todo lo expuesto en el documento, en el material audiovisual proporcionado por el profesor, podemos rescatar o podemos mencionar diferentes aspectos muy importantes que aborda o que demuestra ese proceso de envejecimiento, ¿verdad? Como lo podemos decir, el proceso de envejecimiento atribuye o genera diferentes afectaciones en los diferentes sentidos que tiene el ser humano, ¿verdad? En la vista, teniendo diferentes estructuras, ¿cierto? Como eh, la pupila, la córnea, el cristalino, ¿cierto? El iris, que es el que le da ese color al ojo. A medida que pasa el tiempo, este iris se vuelve muy turbio, ¿cierto? Empieza a tener un color muy turbio. Al principio, digamos, el lente, más específicamente, se vuelve turbio, ¿sí? Produciendo así lo que es la catarata en, en el ser humano, ¿cierto? Eh, bueno, otra estructura también muy importante que permite, digamos, esa imagen nítida, esa imagen concreta, es la mácula, ¿cierto? Es esa estructura muy pequeñita que se encuentra eh, justo detrás de la córnea, eh, que permite, digamos, esa información, permite interpretar esa información de manera correcta. También es una estructura, como le dije, muy importante se encuentra, digamos, o que influye en el sistema visual, ¿cierto? Digamos, ya por este lado, lo más, lo que hay que mencionar, lo más importante que influye, digamos, en ese proceso de envejecimiento es la disminución de la visión, ¿cierto? Como le dije, a medida que pasa el tiempo, el lente se vuelve un poquito turbio. Cuando son edades muy jóvenes, niños, el lente está un poquito transparente. A medida que pasa el tiempo, a los 20 años se vuelve un poquito más turbio, ¿sí? A los 85, a los 40 un poquito más turbio, obviamente. A los 85 ya llega a un punto en el que ya es turbio completamente, eh, diagnosticando por especialistas, obviamente, lo que es la catarata. Entonces, a grosso modo, esto es algo referente a lo que es el sistema visual, ¿cierto? En el sistema, hablando ya del sistema auditivo, también muy importante, esos pelillos, ¿sí? Esos pelillos y esas células, ¿ok? Que permiten esa frecuencia alta para escuchar esos sonidos a larga distancia, ¿verdad? Como lo menciona en el video, a medida que pasa el tiempo también esos perecillos desaparecen, esas células van muriendo lentamente de manera gradual y va produciendo esa sordera, ¿sí? Eh, Esos pelecillos fundamentales junto a las células porque son esas estructuras que permiten que ese sonido, que esa información sea almacenada y llegue a ser interpretadas, ¿no? Por el oído, ¿sí? Por el tímpano, ¿cierto? Ese huesecillo también que es fundamental, un hueso sumamente importante del oído también. Todas son estructuras muy, muy, muy importantes que se tienen que tener en cuenta, que se tienen que estudiar de manera muy precisa, muy precisa, y pues que intervienen en todo ese proceso del sistema auditivo, ¿cierto? Hablando ya de la piel, ¿sí? Cómo interviene la piel, cómo se ve afectada la piel, pues como lo menciona o se ve evidenciado en el video, las personas cuando se exponen al sol, al broncearse, cuando la persona en su diario vivir, en su cotidianidad trabaja bajo el sol o sale a disfrutar del sol y se broncea, a medida que pasa el tiempo,
la piel se empieza a arrugar, ¿sí? Porque pierde dos proteínas fundamentales y muy importantes que tiene esta, que son el colágeno y la elastina, ¿sí? Son proteínas fundamentales que le permiten al ser humano que esa piel sea más elástica, ¿cierto? Pero obviamente cuando se pierde este tipo de proteínas, pues la piel se empieza a arrugar, ¿sí? Se empieza a arrugar y se demora en retornar a su lugar, eh, a su estado natural, ¿verdad? Eh, Eso es algo muy importante también que se debe tener en cuenta. Como digamos, cuando la persona se expone al sol, a diferentes contextos, a diferentes climas, ¿sí? Por eso es un clima soleado, eh, eh, cuando se hace de manera regular, de manera constante, eh, pasan o tienen esos efectos en la piel, ¿cierto? Entonces por eso es fundamental utilizar bloqueador también para evitar, digamos, ese cáncer de piel, ¿no? O sea, que la piel se queme, que la piel, que digamos, se dé otra situación más compleja, ¿sí? Pues porque el sol acaba con esa capa que tiene la piel, esa capa que protege la piel, la termina totalmente. Entonces es algo fundamental y que hay que tener en cuenta. Todo esto es, a grosso modo, cosas importantes que hay que mencionar, ¿verdad? También, digamos, el almacenamiento de la grasa, ¿sí? Pues como lo menciona el video también, en el hombre, digamos que en el hombre la grasa tiende a almacenarse en las caderas, en el abdomen, ¿sí? Y pues produciendo un aumento de peso y una imagen pues que refleja una mala alimentación y que no digamos no practica actividad física, ¿no? Porque ya digamos llegan a una edad en la que eh, son sedentarios o en este caso practican, trabajan pero no se alimentan de una manera adecuada. En las mujeres, por lo contrario, en las mujeres esta grasa se reposa, se asienta en el glúteo, ¿sí? En el glúteo, también en el abdomen, ¿sí? En las piernas. Entonces, todo este almacenamiento, obviamente, en las mujeres digamos que toman una imagen de pera, ¿cierto? Y el hombre de manzana. O sea, es algo, una, una imagen que toman, pues obviamente porque la grasa se reposa en ciertos lugares que dan imagen a este tipo de fruta, ¿cierto? Entonces, bueno, cosas fundamentales que hay que tener en cuenta. Y pues que mencionaron en este video muy importante, como lo ve, eh, como lo dije, el sistema, el desgaste de la visión, eh, cómo se ve afectada esa movilidad gruesa, esa movilidad fina, ¿sí? Pues porque si no se tiene la visión totalmente o al 100%, pues es muy complicado realizar movimientos finos que son de una gran precisión, ¿sí? Todo esto pues influye, ¿no? En ese diario vivir de esas personas que ya van envejeciendo y que ya van pasando, que ya han pasado por diferentes procesos demasiado complejos alrededor de su vida. Lo otro es también, por otro lado, perdón, pues el aumento de la testosterona, ¿no? Que produce, digamos, esa calvicie, produce ese, ese caída del pelo, ¿sí? Pues porque ya llegan a una edad que producen mucha testosterona, pero pues sufren ya de fusión eréctil, ¿sí? No tienen, digamos, esa capacidad de tener una vida sexual activa. Y pues por ese aumento de testosterona se, se produce esa calvicie progresiva, ¿no? Que ya llegan a una edad que ya es totalmente. Entonces, bueno, estas son algunas cosas que se deben rescatar del video. Obviamente faltaron cositas muy importantes, pero pues de esto se trata, ¿no? De ir reflexionando acerca de cómo debemos cuidar nuestro cuerpo, cómo debemos proteger la visión, utilizar lentes, no utilizar tantas herramientas tecnológicas que afecten el ojo, no exponernos al sol, todas estas cosas importantes.